Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola Venezuela, muy buenos días, ¿cómo están? Ya son las 11:03 de la mañana y así arrancamos con varias informaciones a lo que ha sido esta actividad del jefe de Estado en el Estado Bolívar. Bueno, dos cosas. Uno, lo que ha sido el recibimiento por parte del pueblo de Ciudad Guayana y también esta Expo Metal, Hierro y Aluminio, que ha sido inaugurada el día de ayer con datos e informaciones en materia económica, oye, bastante interesantes. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor Caballero? Buenos días. El tema económico sigue apalancándose en todos los aspectos, desde todo punto de vista, para seguir impulsando lo que tiene que ver con el tema de nuestra economía. El porcentaje de crecimiento económico sigue a la alza, a la mejoría, y eso es debido al compromiso de todo y cada uno de los venezolanos que tienen la voluntad de invertir, de apostar a Venezuela, no solamente los grandes empresarios, las grandes empresas que han tenido la intención en invertir en nuestro país porque apuestan, porque creen, porque confían en el gobierno bolivariano, sino también los medianos y los pequeños empresarios, las microempresas e incluso los emprendedores. Todos desde su trinchera aportan su granito de arena, aportan su potencial para ir en este tema económico productivo en ascenso. Ahí lo señalaba el día de ayer el jefe de Estado venezolano, tú bien lo has dicho, en esta Expo Metal, Hierro y Aluminio que se está desarrollando actualmente desde el Estado Bolívar, pero también veíamos imágenes de lo que fue el recibimiento del jefe de Estado venezolano en esta entidad. El pueblo nuevamente sale a las calles a recibir al jefe de Estado venezolano, lo veíamos en las ahí están. Lo ven allí en las imágenes cómo el pueblo venezolano sale desde el Estado Bolívar también a darle ese recibimiento al jefe de Estado venezolano. Ahí importante lo que ha sido y que se repite esta imagen que ya hemos visto en otros estados y regiones del país, en Maturí, lo vimos en Anzoátegui, el calor del pueblo justamente brindando su solidaridad, su apoyo a la revolución bolivariana. Este encuentro de esta Expo Metal es bien interesante e importante para nuestro país. Ahí han estado representadas las cámaras de industriales, Fedecámaras, las distintas cámaras y el sector privado del capital en nuestro país, y han aprovechado la oportunidad para rechazar todo tipo de bloqueos, de sanciones, de medidas coercitivas que al final afectan el aparato productivo de nuestro país, no solamente al sector público en este caso, sino también al sector privado, y han rechazado estas medidas de sanciones que buscan, bueno, generar caos y acelerar, digamos, crisis política en nuestro país. Así es, más de 300 empresas participan en esta importante expo que está actualmente en el Estado Bolívar. Vamos a ver cómo lo ha reseñado el portal de la Casa Venezolana de Televisión a propósito de esta importante actividad. Fíjense, dice así: presidente Maduro inaugura Expo Metal 2024 en Guayana. El presidente inauguró esta primera Expo Metal, Hierro, Acero y Aluminio en Guayana con más de 300 empresas nacionales y locales que exponen sus inversiones y desarrollo de la producción nacional. Esto va a ser hasta el próximo 16 de marzo, va de la mano con la Corporación Venezolana de Guayana. En una exposición que a juicio del jefe de Estado es la demostración de las alianzas perfectas entre la empresa pública y privada para consolidar la recuperación y desarrollo de la economía real de Venezuela. Destaca también, hemos venido a ver la buena noticia que Guayana se recupera, crece y apunta al futuro. Fueron las primeras palabras del mandatario nacional, quien acudió acompañado de la primera combatiente y la vicepresidenta, entre otras personalidades.
También destaca, esta es una exposición de alianzas productivas para avanzar con el empresariado nacional e internacional, inversiones para hacer alianzas productivas, porque Venezuela tomó el camino del crecimiento, su propio camino y modelo, y nada ni nadie nos apartará de este camino hacia la diversificación de la maquinaria productiva para producir bienes y servicios, satisfacer necesidades internas y desarrollar la vocación exportadora para generar riqueza, destaca el jefe de Estado. Bueno, es importante, ¿no? Se ha ratificado lo que tiene que ver con las proyecciones de crecimiento económico para este año 2024 y además se ratifica lo que recientemente decía en Bolivia, en este encuentro internacional en materia económica, en la cual la vicepresidenta del CIE hablaba de crecimiento en nuestro país con o sin sanciones. El jefe de Estado ha dicho el día de ayer, seguiremos avanzando, seguiremos creciendo. Estados Unidos así nos imponga nuevamente estas medidas coercitivas que, por cierto, no las ha levantado, solamente ha aliviado y entregado licencias en algunos sectores y muy en específico. Vamos a escucharlo. El año 2022 fue un año de crecimiento exorbitante, 15% del Producto Interno Bruto, proyectado y reconocido por todos los organismos internacionales. Buena noticia. Y el año 2023 le entramos también con diálogo permanente, ajuste por aquí, ajuste para allá, de una decisión, de otra decisión, en diálogo permanente, como se dice, conversadito, todo es posible. Y el año 2023 significó un crecimiento profundo de la economía real del 5.5%. Y el año 2024, con el esfuerzo propio, con el trabajo mancomunado, con el diálogo transversal y con el favor de Dios, que Dios proveerá, creceremos el 8% o quizás más. Con sanciones o sin sanciones. Me sabe, acá sabe las sanciones. Es una vulgaridad, una inmoralidad las sanciones. Y esta derecha de los apellidos y sus títeres ahora pidiendo más sanciones contra Venezuela. Que los gringos hagan lo que les dé la gana, pero a Venezuela no la detiene en su trabajo, en su esfuerzo, en su ilusión, en su esperanza, nada ni nadie. Se sigue avanzando en materia económica, destaca el jefe de Estado venezolano con o sin sanciones. Fíjense, muy importante, esto no solamente se dice desde el Estado venezolano, desde el gobierno bolivariano también, representantes de las empresas privadas dicen lo propio y también apuestan con el crecimiento económico de nuestro país. Bueno, esto lo dice Luigi Picella, presidente de Conindustria. Él dice, pese a las sanciones, Venezuela logrará sus objetivos de crecimiento económico. Vamos a escucharlo. Todo esto, presidente, hemos demostrado el país y yo le pido a todos, vamos a darle una demostración al mundo, a los venezolanos y a nosotros mismos, de que sí podemos. Y vamos a demostrarles lo que somos hechos nosotros los venezolanos y lo que somos capaces de hacer. Yo tengo una diferencia con usted. Usted habla de un crecimiento del 8% y a nosotros nos da 10%. Yo no sé si nos podamos poner de acuerdo en esto. Vamos a pelear, pues. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible porque eso se dé y llegar a ello. Y a pesar de todo, fíjese algo, yo no quiero volver a hablar en el hecho, yo he declarado varias veces con escenarios, si hay sanciones, este escenario, y si no la hay, este escenario B. ¿Saben qué? Pues yo quiero estar mentalizado a que nosotros, a pesar de, vamos a lograr nuestros objetivos y nosotros somos capaces de hacerlo, presidente. Amén, amén, en manos de Dios. Dios proveerá, Picella. Claro que sí, y estamos acá, y déjeme decirle lo que usted decía, nosotros no tenemos diferencia, tenemos los mismos objetivos, nuestras diferencias las tenemos en posiblemente ver cómo llegamos, y la discutimos muchísimo con la vicepresidenta, con Héctor, con todo, pero una discusión esa sabrosa, en donde hay un feedback, regresamos, proponemos, pero siempre con propuestas y propositivas, ¿no? Bueno, está Luigi Picella, de Fedecámara, el sector Con empresarial, industria. capital 100% privado y cómo justamente ha cambiado
La visión. Sí, la concepción Claro. de Fedecámaras es un sector, digamos, que el sector empresarial se ha visto tan afectado por estas sanciones, por la gente de que apuesta, ¿no? Y dice, no, mientras más afectación a la economía, mejor todavía, como dice Claudio. Bueno, más fuerte, bueno, señores, la gente lo rechaza y el sector privado lo ha entendido. En este caso, Luigi Picella de Colindustria destacaba pues esta fuerza con la que vienen todas y todos los empresarios, los industriales de nuestro país para lograr el objetivo. Él decía, incluso con las acciones estamos haciendo todo y vamos a hacerlo para lograr los objetivos, porque todos tenemos objetivos comunes, es el crecimiento del país. Bueno, muy importante lo que destacaba allí Luigi Picella. Vamos a pasar ahora de inmediato a revisar un portal de prensa presidencial que también habla de la actividad que se realizó el día de ayer. Sí, ahí está la cuenta de X en la red social de prensa presidencial y recoge una cita del jefe de Estado. Vamos a darle lectura. Con esfuerzo propio en medio de las dificultades, en febrero de 2024, la inflación cerró en 1,2%, menor a la del mes de enero, la inflación más baja en 12 años de la vida económica, destacó el jefe de Estado, bueno, en lo que ha sido esta actividad y como parte de este balance, los datos que se han ofrecido. Y también a través del portal del MINSI, el Ministerio de Comunicación e Información, también recoge informaciones que se desarrollaron el día de ayer y datos interesantes que se dieron a conocer. Por ejemplo, que le vamos a presentar ahora. Fíjense, dice así, recaudación tributaria de la actividad productiva creció un 56.4% entre enero y febrero del 2024. Ayer el presidente lo anunció este miércoles que la recaudación había ascendido en 56.4% entre enero y febrero. La recaudación tributaria, o sea, lo que se recupera en tributos por la actividad productiva en los meses de enero y febrero en comparación con el 2023, creció 56.4%, un indicador muy impactante y positivo de la actividad comercial y económica productiva del país. Así lo informó el jefe de Estado. También destacaba que en el marco de los 7T los llamo a ustedes a soñar al futuro, a pensar en el futuro y a dibujar el futuro con las 7T. Es lo que vengo a decir, empresarios y empresarias, hombres que aman a Venezuela. Destacaba el jefe de Estado también en la actividad que se llevó a cabo el día de ayer desde el Estado Bolívar. Y un elemento importante que ha ratificado, ha repasado el jefe de Estado, tiene que ver con lograr y alcanzar el estado de bienestar que hemos tenido los venezolanos antes de estas medidas coercitivas, antes de estas sanciones, antes de aquel decreto infame que por cierto fue renovado recientemente, que declara a Venezuela o intenta declarar a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Vamos a escuchar qué ha dicho en torno a esto. ¿Cuál es el máximo objetivo hoy por hoy que nos hemos propuesto? Consolidar el crecimiento económico de la economía real, consolidar la recuperación de todos los sectores de los 18 motores de la economía, generar la satisfacción interna de las necesidades económicas del pueblo, construir la vocación exportadora para generar cada vez más riqueza y generar riqueza monetaria para avanzar en el gran objetivo de la igualdad, de la restitución del estado de bienestar social, de la sanación de las heridas que han quedado por las sanciones criminales, 930 sanciones criminales sobre nuestra economía, que es juntar lo económico, real y nuevo, con lo social necesario. Ahí es uno de los consensos fundamentales del país. Bueno, y seguimos avanzando y le comentamos en función a esto que dice el jefe de Estado venezolano en llegar en la mayor suma de bienestar social para todos. Eso es lo que se busca a pesar del bloqueo y las sanciones, pero lamentablemente estas sanciones y estas medidas coercitivas han afectado muchos sectores en nuestro país, bueno, por no decir a todos los sectores. Vamos a presentarle esta gráfica para que ustedes vean el porcentaje de afectación que ha tenido el bloqueo y la agresión multiforme contra Venezuela. Fíjense, allí se representa. Miren, ahí están los sectores afectados. Bueno, todos los venezolanos, pero ahí está estratificado. Fíjense algo en el gobierno que desarrolla políticas públicas, 42.19%. El petróleo tiene también una afectación importante, 18.75%. Igualmente, si vamos a lo que tiene que ver con la economía y finanzas, 17,19%. Fíjense, el sector privado, 7,81%. El sector, por ejemplo, transporte, 4.69%. La alimentación, 3.13%, y otros sectores, 1.55%. Bueno, aquí está estratificado de alguna manera, pero bueno, sin duda afecta a todos los sectores de nuestro país, a toda la cadena productiva,
de bienes, de servicios, de entretenimiento, todos han sido afectados con estas medidas coercitivas. El día de ayer también el jefe de Estado habló del tema de la corrupción. Nuevamente hace este llamado a estar al frente y salirle al paso a todos estos procesos o a todos estos actos de corrupción que se pudiesen estar presentando. Vamos a ver cómo le ha recogido el diario Últimas Noticias a propósito de esta noticia y destaca lo siguiente. Ahí está. Maduro llamó a cortar las dendritas de la corrupción, estén donde estén. El jefe de Estado, cuando llegó al aeropuerto, donde recorrió varios de los stands dispuestos en una gran carpa, dijo, me sabe a casabe las sanciones, es una inmoralidad que los gringos hagan lo que les dé la gana, vamos a crecer. También dijo, entre otras cosas, se refirió a la articulación perfecta para avanzar en el crecimiento económico que consiste en la acción del Estado y dijo, Venezuela tiene mucho espacio para crecer con equilibrio. También destacó que el modelo revolucionario es vital. La ética, es vital la ética, es por eso que aprovechó el punto para aclarar que el modelo económico venezolano no ha sido ni será el modelo de estatista soviético. Entre otras cosas destacó el jefe de Estado venezolano el día de ayer en la actividad. Bueno, importante, ¿no? 11:17 minutos de la mañana, esta actividad en materia productiva y sobre todo también lo que son estas actividades que se van haciendo en el país, el jefe de Estado acompañado por el Poder Popular. 11:17 minutos de la mañana. Vamos a revisar también otra noticia que ha publicado el jefe de Estado a través de su cuenta. Aquí está, en la red social X, fíjense, dice así el primer mensaje. Vaya nuestro justo reconocimiento a las pescadoras y pescadores quienes salen a la faena diaria con una sonrisa y el mayor de los compromisos para traer la proteína del mar a todo el país. Felicitaciones en su día, hermanas y hermanos, destaca el jefe de Estado en esa Hoy publicación. es el Día del Pescador, felicitaciones. Ahí está, ¿ve? Otro mensaje alusivo a este tema. Feliz día a los pescadores y pescadoras artesanales que elaboran con amor y dedicación para llevar el alimento a los hogares venezolanos. A ustedes todo el apoyo y el agradecimiento. Reciban mi abrazo. Vamos a ver el video que se adjunta en este mensaje. 14 de marzo, el Día Nacional de la Pesca y el Pescador Artesanal. Pasó a la historia la pesca de arrastre. Ahora hemos liberado, el mar es de todos, las aguas son de todo, es propiedad social. A los pescadores necesitamos que cada día nos convirtamos en el hombre nuevo para proteger al pueblo y para asegurar la continuidad de los planes de desarrollo social y económico de Venezuela. Que vivan los pescadores artesanales. Venezuela tiene una vocación muy importante hacia el mar y hacia los ríos, una vocación de pesca natural. Así que tenemos una tradición muy grande que yo he querido estimular para que los pescadores y las pescadoras, las comunidades de pesca del país, las empresas pesqueras salgan a producir y eleven la producción para satisfacción de nuestro pueblo. La organización de decenas de consejos de pescadores del país nos hace tener un poder popular, una fortaleza única. Que viva el trabajo perseverante, productivo de pescadores, pescadoras. Gracias, pescadores y pescadores de la patria. Gracias, pescadores y pescadoras de la patria, destaca el jefe de Estado. Bueno, hemos andado mucho en el tema económico, pero es que esa ha sido una de las prioridades por parte del gobierno bolivariano en estos últimos años, tratar el tema de la estabilidad económica e incluso una vez que se llega a la estabilidad empezar con este tema del crecimiento que ya se apuntaba, ya lo decíamos allí, el Estado venezolano habla de un 8%, pero bueno, fíjense, la gente de Conindustria es más optimista, habla del 10%. Bueno, en materia económica en todos los aspectos vamos a seguir hablando de ese tema, señor Sí, Caballero. ahí vamos a seguir hablando de esos temas. También hay que comentarles antes de hacer la pausa y presentar al invitado. Ayer bueno, falta un mensaje también. Vamos a leer este mensaje y hacemos un comentario, otro comentario. Este también está relacionado con el tema productivo de nuestro país. El jefe de Estado dice así. Con la gran misión Venezuela Mujer seguimos avanzando y dando respuesta a los casos que requieren atención integral. Ángel cuenta con todo mi apoyo, historias de vida que nos llenan el alma para seguir luchando por la patria. Vamos a ver esta historia que está allí. Yo soy Angelia Aponte, tengo 16 años, nací sin una pierna. Aprendí que las tropiezos eran parte de mi camino. Sufrí de bullying, dolores y de miedo y cosas así. Quizás ese problema con que yo nací aguantó un poquito mis metas, pero no las detuvo, porque sigo luchando con mis cosas. Estoy estudiando, ya me falta un año para salir de bachillerato. La vida me sorprendió cuando fue para mi liceo la vicepresidenta Daisy Rodríguez.
Por ella el presidente Maduro conoció mi historia y bueno, me dio la prótesis que tanto necesitaba y me hacía falta. Y ahora mis sueños andarán más rápidos. Ya cumplí una que es mi pierna, que era lo que me faltaba. Ahorita voy por las demás metas que tengo y sé que sí voy a poder. Historias de vida que llenan el alma, ¿no? Ver a la gente que cree en el gobierno bolivariano y reciben esa ayuda bastante importante, ¿verdad que sí? Y bueno, ahí está. Importante también comentar lo que ha sido noticia en las últimas horas, sobre todo en las horas de la tarde de ayer, y seguramente va a seguir teniendo mucha opinión, que ha sido esta denuncia que ha hecho, bueno, la denuncia y ya acciones concretas que ha tomado la Fiscalía sobre nuevas acciones, ¿no? Esto fue en el estado Monagas, en Maturín, ¿no? Bueno, 2 personas han sido capturadas, hay evidencias ya de lo que estaban tramando, que en este caso era atentar contra la vida del jefe de Estado. Lamentablemente se siguen repitiendo estos escenarios de sectores extremistas que, por cierto, bueno, creen que ellos hacen publicaciones en redes sociales y bueno, y eso queda así. No, señores, hay que tener mucha responsabilidad y sobre todo que no son, como decía el fiscal, decía, mira, los medios de comunicación tratan de banalizar la gravedad de estas cosas, así que hay que estar muy atentos. Incluso decía, el que lo banaliza también se forma parte o se es cómplice de estas acciones, porque son nuevamente atentados en contra del jefe de Estado venezolano, que son públicos, o sea, los muestran, se muestran las pruebas allí, no son inventos, porque siempre hablan de que son inventos, se muestran las pruebas allí, las personas detenidas. No creo que nadie se preste para ese juego. Son personas reales y son personas detenidas que están atentando contra la estabilidad del país y contra el jefe de Estado venezolano. Importante decirlo, eso ocurrió también el día de ayer en horas del mediodía. El fiscal general de la República daba esa rueda de prensa. Antes de irnos a la pausa, señor Caballero, vamos a presentar la orden del día de hoy del Parlamento venezolano, que se arranca a las 11:30, debe estar por empezar. Ahí está, vamos a revisar al detalle la orden del día, prevista para las 11:30 de la mañana, como tú dices. La del primer punto tiene que ver con la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Segundo punto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Nabil Abdul Khaled como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante los Emiratos Árabes, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El punto 3 de esta sesión, prevista para las 11:30 de la mañana, que está a considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Franklin Ramírez Araque como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República de Bielorrusia, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 11:24 de la mañana. Vamos a establecer nuestra primera pausa. Ahora sí, le veníamos hablando del tema económico y vamos a ver cómo sigue el tema productivo de crecimiento, pero en el ámbito de petrolero. Vamos a estar conversando en torno a este tema, el aumento de la producción, la explotación petrolera, con el diputado William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, ustedes ahí en pantalla, bueno, eso va a ser nuestro tema a la vuelta. No se parte, quédese con nosotros, ya venimos, estamos transmitiendo por TikTok. Ahí estamos, TikTok, @café.enlabanana, para ahí nos sintonizan, comentarios, mensajes, sugerencias, opiniones a través de nuestras redes sociales. Pausa corta, ya venimos, no se parte.
Bueno, ahí está lo que es el tema que vamos a estar abordando con nuestro invitado, que ya está acá con nosotros y se los presentamos, William Rodríguez. Pero antes vamos a revisar algunos elementos importantes en materia de producción petrolera. Fíjense ustedes, si revisamos la página, en este caso de Última Noticias en su versión digital, y fíjense ustedes, producción petrolera, destaca la nota, aumenta a 877,000 barriles por día. Y la nota destaca que Venezuela cerró el mes de febrero con un incremento en la producción de crudo alcanzando la cifra de 877,000 barriles de petróleo diario. Así lo revela el reciente informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Según este reporte, esta cifra significa un incremento de 36,000 barriles respecto al mes de enero, cuando cerró en 841,000, lo que representa un aumento de 3,9% durante el primer bimestre del año, según datos proporcionados por el Ministerio de Petróleo al organismo multilateral. Igualmente refleja que Venezuela mantiene su producción mensual por tercer mes consecutivo, superando los 800,000 barriles. Hay que recordar que según el informe del mes de diciembre, el país producía 802,000 barriles, destacando, igualmente que la meta para este año 2024 es superar el 1.000.000 de barriles por día, según ha informado el propio ministro Pedro Rafael Tellechea. Bueno, así lo recoge el diario Últimas Noticias y vamos a revisar algunos aspectos importantes, ¿no? En torno a lo que ha sido esta gráfica en el año 2022, seguimos recuperándonos, ¿no? Lo que ha sido, lo que fue la caída de los ingresos del Estado venezolano por concepto de renta petrolera, cómo fue cayendo, increíblemente producto de aquel decreto del señor Barack Obama, el inicio de estas sanciones, de este bloqueo, y cómo paulatinamente se ha ido recuperando desde el año 2020, pero nuestro invitado en la mesa nos va a dar los detalles de cómo es ese crecimiento y esa recuperación. Así es, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, el diputado William Rodríguez. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Forma parte también de la Comisión de Petróleo de nuestra Asamblea Nacional y hablar precisamente de ese crecimiento, de esas láminas, de esos números que mostraba el señor Caballero allí. ¿Cómo vamos en ascenso a pesar de las sanciones y del bloqueo? ¿Cómo se sigue apostando al tema petrolero en nuestro país, diputado? Gracias. Bueno, muchas gracias por permitirme estar con ustedes y compartir con el pueblo venezolano, ¿no? Realmente hay que decirlo con mucha fuerza y con mucha propiedad, pues el incremento de la producción petrolera es gracias al esfuerzo de nuestros ingenieros y de nuestras ingenieras, de nuestros obreros, de nuestras obreras, de quienes yo considero desde hace algún tiempo los nuevos héroes y heroínas de la patria. Todos sabemos que la economía venezolana está atada al éxito de Petróleos de Venezuela y a su producción. Y el esfuerzo que se viene haciendo es como un esfuerzo propio, o sea, no está allí, no hemos logrado romper el bloqueo en relación a conseguir fuentes de financiamiento. Afortunadamente, las empresas que están en la Cámara Petrolera y en las distintas cámaras pues, han hecho un esfuerzo de sumar también con Petróleos de Venezuela y hay una deuda importante, pero que aspiramos que a medida que crezca la producción se pueda ir resolviendo lo que pudiéramos llamar los compromisos de pago que tiene la industria petrolera. Es un crecimiento sostenido, que es lo más importante. Hemos venido subiendo aproximadamente 30,000 barriles mes y en la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional aspiramos que lleguemos al 1.000.000 de barriles antes que termine el primer semestre del año. ¿Vale? Es un buen indicativo y es un buen promedio. La producción en gas también ha venido subiendo, actualmente estamos como en 3.600 millones de pies cúbicos, que también es una buena noticia para el país y para nuestro pueblo en general. Ahora bien, más de 800,000 barriles por día, un poco hacer balance, ¿a dónde habíamos caído con estas medidas coercitivas? Se han levantado algunas licencias por parte de la OFAP, sin embargo, bueno, son temporales o digamos en cualquier momento, ante cualquier arranque. De hecho, ya nos colocaron una especie de chantaje, una especie de ultimátum. ¿Qué significaría esta medida que se retome y poder mantener y sostener, ¿no?, el ingreso de divisas por concepto de renta petrolera, el crecimiento en la producción? Mira, es bueno decirle también a nuestro pueblo, las licencias que ha dado Estados Unidos ha sido para permitir que sus transnacionales y sus empresas socias participen en el negocio petrolero venezolano. De manera tal que si ellos deciden recrudecer nuevamente las sanciones, ya Petróleos de Venezuela
ha construido los mecanismos financieros y los mecanismos logísticos como para vulnerar ese proceso que nos hizo muchísimo daño y que nos sigue haciendo muchísimo daño. Es bueno que la gente sepa que ningún buque de la industria petrolera, sus 38 buques, no pueden comercializar ni trasladar crudo a ninguna parte del mundo porque están sancionados. Eso es importante, pues. Petróleos de Venezuela no puede usar sus cuentas que siguen bloqueadas. Lo que han flexibilizado ellos es que, bueno, Chevron pueda comercializar, son licencias muy puntuales, ¿no? Que Eni y Repsol puedan participar en el negocio tanto del gas como del petróleo. Y bueno, han permitido que se comercialice el crudo con cierta libertad. Para nosotros es sencillamente una aberración imperial que nos sigan sometiendo a sus licencias y a las medidas coercitivas unilaterales que llevaron la producción petrolera nuestra a 400.000 barriles. Pues recordemos eso. Ha sido un esfuerzo enorme de ingeniería, de talento, de trabajo mancomunado de nuestros obreros y nuestras obreras, de esta junta directiva, del ministro Pedro Tedesea, en mantener una presión constante de trabajo, de logística, de ingeniería, de gerencia, para seguir vulnerando y quebrando las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y mantener la industria petrolera en pie. Hay una gran preocupación en relación al proceso de refinación, que también viene haciéndose un esfuerzo importante. Y si logramos subir la producción de crudo liviano, bueno, creo que en el interior del país en menos de 2 meses vamos a sentir el alivio de la restricción que tenemos en relación a la gasolina. Diputado, hablando precisamente de esa amenaza que ha hecho Estados Unidos de suspender estas licencias que de una u otra manera flexibilizaron en materia petrolera, el próximo 18 de abril, usted acaba de decir un dato bien importante, esto beneficia en gran medida a las empresas estadounidenses porque les permite venir acá a Venezuela a explotar el tema petrolero. Claro, beneficia también a nuestro país. ¿Qué cree usted que vaya a pasar precisamente ese 18 de abril, según su visión y usted como experto en materia petrolera, cuando ellos lo lanzaron como, lo dijo Michelle, como un ultimátum? O sea, hasta el 18 de abril, si no hacen lo que yo quiero en materia política, les vuelvo o les quito el tema de las licencias en materia petrolera. Sin embargo, allí uno de los grandes beneficiados precisamente es Estados Unidos, porque tiene las empresas acá en Venezuela en esa materia. Mira, no es un ultimátum. Ellos nos enseñaron los dientes el 14 de febrero. El 14 de febrero recrudecieron las sanciones prohibiéndole a Minerven y a la CBG comercializar el oro, ¿no? De manera tal que eliminaron la licencia 43 y crearon la 43A, eliminando esa licencia, ¿no? O sea, ellos andan en una posición de chantaje que afortunadamente tenemos un gobierno revolucionario. Aquí si algo hay que reconocer que ha hecho la revolución es reivindicar el valor de la patria y la soberanía. Nuestro pueblo está absolutamente consciente de lo que significa ser soberano y lo que significa ser patria todos los días. Y en ese sentido yo le digo a los gringos, hagan lo que ustedes quieran, que ya nosotros estamos en el camino del crecimiento, en seguir avanzando en la construcción del modelo socialista, ético, crítico, revolucionario y bolivariano. Y Petróleos de Venezuela, que está ya consciente de lo que significa enfrentar el bloqueo y ya ha construido los mecanismos para evitar que eso nos haga daño como nos hizo al inicio de las sanciones. Es decir, de acuerdo a todo lo que se ha establecido, para este año se podría estar llegando la producción de petróleo a 1 millón de barriles, ya se podría estar llegando. Nosotros aspiramos que lleguemos al 1 millón de barriles a mediados de este año, pues, y como dijo el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, aspira que PDVSA pueda llegar a la cifra del 1,5 millones a finales de año. Una cifra importante, es un desafío importante, pero creemos que están dadas las condiciones, nuestros trabajadores están haciendo un esfuerzo enorme, Petróleos de Venezuela tiene un plan para llegar al 1 millón de barriles en este primer semestre y nosotros aspiramos que se cumpla a cabalidad. Fíjese, diputado, por aquí la gente escribe a través de las redes sociales, el señor Edgar Rodríguez dice, Venezuela tiene 56 meses sin pasar el límite de 1 millón de barriles de producción petrolera diaria. ¿Qué respuesta le damos? Yo le voy a decir a este señor que revise el daño económico que nos hizo las medidas coercitivas unilaterales. El Centro de Observación sobre las Sanciones que tiene el Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela habla de que esas sanciones nos han ocasionado un daño de 630.000 millones de dólares.
O sea, es una cifra verdaderamente importante. Si nosotros revisamos la primera década de la Revolución Bolivariana, en esa primera década, la revolución invirtió 580.000 millones de dólares en inversión social, pues en escuelas, en hospitales, en infraestructura, en misiones y grandes misiones para cerrar la brecha de la desigualdad y de la pobreza en este país. Ese es el daño que nos han hecho Estados Unidos bajo su premisa de pretender quebrar al pueblo venezolano y convertir Venezuela en un país convulsionado, lleno de conflictos, en protesta y provocar la salida abrupta del gobierno del camarada presidente Nicolás Maduro Moros, a quien hay que reconocerle su firmeza y su talento para guiar al país en paz y en crecimiento en una coyuntura tan adversa y tan difícil. Quería preguntarle también en torno a las partes, autopartes, para lograr ese crecimiento. ¿Eso se está logrando pese a las restricciones para los aditivos y todo eso? La gran dificultad que hay, recuerda que toda la industria nuestra fue hecha made in USA, pues, desde un tornillo hasta los software, los equipos más sofisticados son norteamericanos, todo nuestro proceso de refinación, nuestro proceso de catalítica, todo ese proceso es made in USA. Y bueno, lo que ha tenido que hacer Petróleo de Venezuela ha sido tercerizar. En el caso cuando teníamos la prohibición de vender crudo y comercializar nuestro derivado, tuvimos que convertirnos prácticamente en piratas para conseguir barcos que se atrevieran a romper el bloqueo y a comercializar nuestro crudo. Hoy por hoy nosotros podemos decir que ya hemos construido los mecanismos para que esa dificultad no nos haga tanto daño. Sigue siendo difícil, encarece el proceso, por supuesto, retarda los procesos, pero no nos paraliza, no nos quiebra y no van a detener el crecimiento de la industria petrolera. Muchísimas gracias, diputado, por haber estado con nosotros, diputado William Rodríguez. Mira, nos queda mucha tinta en el tintero, ¿no? En esta materia tan importante, el presidente hablaba de cifras interesantes el día de ayer, 8%. Decía el jefe de Estado de Crecimiento, bueno, con industria fue más optimista, hablaba... Mucho la intervención del presidente con industrias. Porque además da cuenta de ese compromiso, ¿no? De la empresa privada con nuestro país, con Venezuela. Lo que tú decías, señor Caballero, lamentablemente años anteriores había, ¿no? Una empresa que era a servicio, ¿no? De otros intereses. Ahora esperemos que las empresas privadas de nuestro país estén al servicio de nuestro país, como debe ser. Bueno, y se hablaba de ese tema, esperemos que dentro de ese 8 y 10% que se maneja allí en crecimiento esté, por supuesto, incluido el tema petrolero, que va a contribuir con ese ascenso en materia económica en Venezuela. De eso no tenemos duda en la Comisión de Energía y Petróleo. Hay que ser optimistas y hay que saludar con fuerza el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras en la industria petrolera por seguir incrementando la producción. Gracias, diputado. Bueno, vamos a la pausa. Antes le vamos a comentar que estaremos hablando en la próxima parte del Congreso Internacional por la Descolonización de la Educación y la Autodeterminación de los Pueblos, congreso que se desarrolla en nuestro país, y vamos a tener como invitados a Marcos Tello, miembro central continental de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de México, y también a la señora Mónica Quilodrán, también es la encargada del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. Van a estar con nosotros a la vuelta, no se aparte, quédese con nosotros, la dejamos con publicidad y ya venimos. Ya venimos. ¿Sabías que la forma más rápida de pagar con pago móvil BDB QR, con solo escanear el código QR desde el BDB app, tienes los datos y juácata? Tu pago es al instante porque para el BDB el mayor valor eres tú. Bueno, estamos ya de vuelta en su programa Café en la Mañana y ya tenemos acá a nuestros invitados, los presentábamos antes de la pausa. Se trata de Marcos Tello, miembro de la Central Continental de Trabajadores y Trabajadores de México, y también aquí nos acompaña Mónica Quilodrán, encargada del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, y esto en el marco de este Congreso Internacional por la Descolonización de la Educación y la Autodeterminación de los Pueblos. Comenzamos con usted. ¿Cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Nos hablaba fuera de cámara que es la segunda vez que viene a Venezuela. La tercera. La tercera. La tercera con esta. Sí. Y en este, digamos, contexto especial de este Congreso de Descolonización de la Educación, ¿qué es importante en estos tiempos? Bueno, la educación en realidad tiene una importancia en América Latina impresionante. O sea,
la lucha de los pueblos por integrarse a la educación fue desde la colonia hasta hoy día, por lo menos en lo que respecta a mi país, en que existe una educación bastante privatizada, o por no decir privatizada, ya es una lucha constante de incorporación de los educandos y las personas que quieran terminar sus estudios, sobre todo secundarios, primarios y secundarios. Pero aparte de eso, es la lucha permanente de los docentes por no tener un currículo propio, un currículo nacional, un currículo latinoamericano que nos unifique a la historia y a la importancia que tiene la educación para la liberación de los pueblos. Señor Marcos, desde México, ¿cómo se tributa precisamente en esta descolonización de la educación, en este mundo multipolar, donde ya se ven diversas aristas en diversos temas y bueno, se busca, ¿no? O como prioridad el tema educativo. ¿Cómo se descoloniza la educación desde México, desde su visión? Bueno, la educación y la cultura sirven para hacer un ejercicio de reconstitución y recuperación de la memoria. En nuestro caso, pues, como, digamos, una parte del proceso mesoamericano, la educación y la cultura fueron cruciales para dar origen a una cultura madre de alcance histórico, pues, ¿no? En la región fue la andina y la otra fue la mesoamericana. Entonces, no podemos resolver las grandes tareas para alcanzar la justicia social, para alcanzar un desarrollo desde nuestras propias fuerzas productivas si no recuperamos la memoria. Entonces, es un ejercicio de recuperación histórica donde la educación juega un papel crucial, pero también es un ejercicio de afirmación política. A este Congreso venimos a hacer una reflexión sobre la coyuntura histórica, sobre las realidades de nuestros países, pero también venimos a retomar en gran medida el proyecto bolivariano, que en las palabras de Simón Bolívar tenía que ver con un proyecto económico, pero también con un proyecto de afirmación política. Él lo plantea en las condiciones de su tiempo. En las condiciones nuestras, el tema de la educación como educación popular necesariamente es revolución. O sea, es revolución frente a los poderes que nos impusieron un régimen de dependencia económica, de subordinación cultural y que lo mantienen a partir de la destrucción de la memoria. Entonces, reconstruir la memoria es reconstruir la personalidad histórica de nuestros pueblos. Es recuperar la posibilidad del desarrollo de fuerzas productivas propias. Por poner un símil, es hacer un poco lo que están haciendo en China, lo que está haciendo Irán, lo que se está haciendo en otras regiones, que parte precisamente de recuperar nuestras raíces fundamentales. Por eso nos asumimos como indoamericanos, como lo planteó Chávez también en su momento. Me pareció muy interesante, por cierto, ayer veíamos al escritor Monedero, Juan Carlos Monedero, estaba con el jefe de Estado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y él hacía una reflexión interesante. Él hablaba y decía que América, bueno, es una zona de paz y que así debe mantenerse, tomando en cuenta lo que está pasando en este momento en Europa. Y él decía, Europa entró nuevamente, o nuevamente una guerra en Europa después de 50 años. ¿Cuáles los retos que tiene América Latina como zona de paz para seguir garantizando que sea una zona de paz? Es un reto histórico importantísimo, imponer a partir de los países que tienen procesos revolucionarios interesantes en América Latina una zona de paz, como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como lo es Nicaragua, ¿no? Que están comprometidos con este proceso de mantener una, no imposición, pero una comprensión del proceso que se está viviendo desde estas guerras impuestas por Estados Unidos en distintas partes de Europa, ¿no? Del mundo.
como por ejemplo la masacre que hoy día enfrentamos en Palestina, ¿no? Que de verdad es un genocidio por parte de Israel por los palestinos. Cuando los países latinoamericanos, como por ejemplo los que mencioné, Venezuela, vuestro gobierno, como los cubanos también y los nicaragüenses, han tratado de buscar cómo terminar ese genocidio y que Palestina recupere su derecho a un territorio libre y soberano, independiente, ¿no? Y por otro lado está la independencia de nuestros países y la autodeterminación frente a lo que es el colonialismo que nos imponen de parte del imperialismo norteamericano y también de las economías europeas que nos obligan a tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras nosotros estamos dispuestos a ser agentes de paz en el mundo y agentes de paz, pero buscando nuestra propia independencia, ¿sí? Buscando también el camino hacia el socialismo. Te pregunto, un congreso que arranca hasta el próximo 16 de marzo, una vez que concluya, ¿qué se van a hacer con esos aportes que todos los países o todos los representantes de los países estén allí? ¿Hacia dónde va a ir dirigido esa minuta o ese papel de trabajo? ¿Qué se va a hacer con eso? Bueno, hay una expectativa, el Congreso que prácticamente arrancamos hoy de manera formal, es producto de un largo proceso que arrancamos en Michoacán y en Caracas en el 2006. O sea, es un proceso bastante viejo. Entonces, les voy a mencionar muy rápido por cuestiones de tiempo, como las expectativas. Vamos a formalizar ya los documentos de la central, formalizar las estructuras que ya traemos, vamos a desarrollar algunas propuestas, hay algunas propuestas que están planteadas ya en la mesa. Una tiene que ver con abrir un proceso que nos lleve a instalar un tribunal ético para juzgar los crímenes del imperialismo estadounidense y del colonialismo en la región. Esta es una tarea que tiene que ver con una proyección continental que abarca no solo lo que llaman Latinoamérica, sino que abarca a todo el continente. Otra proyección que se está planteando es la puesta, digamos, en marcha de un proceso constituyente desde los movimientos sociales. Es un proceso constituyente que retoma los aportes que particularmente ustedes han hecho en todo este proceso bolivariano, los aportes de los compañeros de Bolivia en particular, y también retoma las experiencias que se han desarrollado en el continente. Otra parte tiene que ver con acciones. Vamos a generar movilizaciones, particularmente de docentes y de movimientos sociales, en el marco de todas estas luchas reivindicativas y de todos estos procesos de transformación del mundo. Bueno, muchas gracias. Bien interesante e importante. Este congreso que ya se está desarrollando, que tiene que ver con la descolonización de la educación y la autodeterminación de los pueblos. Gracias, señor Marcos Tello, y la señora Mónica Quilondrán, representantes tanto de México como de Chile, por haber estado con nosotros. Bueno, y agradecidos también por ese aporte, ¿no?, que dan en contra, o mejor dicho, a favor de la unión de los pueblos, tal cual como lo quería Bolívar, bueno, y como lo quería nuestro comandante Chávez. Nos vamos, 1:57, nos pasamos, siempre con una sonrisa, el que obra bien le va bien. Será hasta mañana, pasen todos una feliz tarde. Chao, Venezuela. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.